No sé si estoy ayudando a mi mejor amiga o si la estoy arrastrando conmigo. Nunca pensé que escribiría algo así, pero han sido los 2 meses más extraños, devastadores, intensos y emocionalmente confusos de mi vida. Y ya no sé qué es normal, qué es sano o qué debería estar haciendo. Mi cabeza está tan saturada que necesito gritarlo en algún lugar, y Reddit parece ser el único sitio donde puedo soltar todo sin destruir a nadie más en el proceso. Voy a contar todo desde el principio, porque si no lo escribo así, siento que ni yo mismo voy a entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Hace mes y medio, mi mejor amiga, llamémosla A, perdió a su mamá. No sé explicar el golpe que fue. No solo para ella, para mí también. Porque yo la conozco desde que tenemos 7 años. Hemos sido inseparables toda la vida. Y su mamá, era la única familia que tenía. Literalmente la única. Yo la había visto acompañar a su mamá al hospital muchas veces. Sabía que su salud estaba deteriorándose, pero jamás imaginé que el final llegaría así, tan rápido, tan brutal, tan sin avisar. Recuerdo cuando la llamaron. Recuerdo el sonido del teléfono cayendo al piso. Recuerdo correr a buscarla porque no podía ni moverse. No lloraba. No gritaba. Solo estaba completamente vacía. No sé cómo describir la mirada de alguien que acaba de perder su ancla al mundo. A veces creo que no debería haber tenido que verla nunca. Yo estaba con ella en el hospital, sentado en una silla fría, mientras ella se aferraba a mi mano como si fuera lo único que la mantenía viva. Y ese fue solo el comienzo. 3 días después, su novio la dejó. Sí, tal cual. Un mensaje primero. Luego una llamada. Y después desapareció. Él decía que no sabía manejar el dolor, no estaba preparado para acompañarla en un duelo así, necesitaba tiempo para pensar. Pueden ser excusas válidas, no lo sé. Pero el momento fue tan cruel que todavía me da rabia recordarlo. Ella se quebró de nuevo. Esa vez sí lloró. Gritó. Se desmoronó en mis brazos durante horas. Y yo estaba ahí, sintiéndome totalmente inútil, intentando sostenerla mientras yo mismo empezaba a derrumbarme por dentro. Desde ese día, yo dejé de estar cerca. Pasé a ser su principal soporte. Su única persona. La única constante en su vida. Y eso, aunque no quería admitirlo, me asustaba. Me pidió quedarse unos días en mi casa. Acepté sin pensarlo. Hice el cuarto de huéspedes. Le compré snacks. Limpié todo. Quise que se sintiera segura. Pensé que serían 3 días. Tal vez 5. Fueron 2 semanas. Después 3. Después un mes. Ella no quería irse. Y yo no sabía cómo decirle que necesitaba espacio sin que sonara a abandono. Las actitudes que empezaron a aparecer. Al principio pensé que todo era parte del duelo. Que necesitaba contacto humano. Que necesitaba no estar sola. Pero después las cosas empezaron a sentirse diferentes. 1. Se recargaba en mí todo el tiempo. Películas, desayunos, tardes enteras en silencio. Su cabeza en mi hombro, su brazo rozando el mío. Yo no decía nada porque tenía miedo de romperla con un solo movimiento brusco. 2. Se dedicó a atenderme. Me preparaba café cada mañana. Me cocinaba como si estuviéramos en una rutina de pareja. Guardaba mi ropa cuando yo la dejaba en el sillón. Ordenaba mis cosas. Yo le decía que no era necesario, pero ella insistía. Me decía, si no hago algo, siento que me deshago. ¿Cómo le dices a alguien en duelo que no haga algo que la mantiene cuerda? 3. Me tomaba del brazo cuando salíamos. No como amiga. No como quien busca apoyo. Más bien como quien sujeta a alguien que le pertenece. 4. Y lo peor, la noche que apareció en mi cama. Esa noche me quedé dormido en el cuarto de huéspedes. Yo estaba agotado. Ella había tenido un día terrible, lleno de recuerdos de su mamá, y yo también estaba emocionalmente drenado. Me dormí con ropa, sin pensar. A la mañana siguiente desperté con ella abrazándome por detrás. Su brazo sobre mi pecho. Su cara enterrada entre mi cuello y mi hombro. Sus piernas entrelazadas con las mías. Me quedé inmóvil. No sé si fue intencional. No sé si lo hizo dormida. No sé si sabía lo que significaba. Cuando despertó, solo murmuró. Perdón, tuve miedo. Nunca hablamos de eso. Nunca lo mencionamos. Ni una sola vez. Y eso, más que el abrazo, me dio miedo. La presión emocional empezó a aplastarme. No sé si lo que voy a decir me hace un idiota, un egoísta o simplemente un humano, pero, empecé a sentir que toda la carga emocional recaía sobre mí. Cocinar, consolar, escuchar, acompañar, apoyar,
ser su pilar constante, su red de seguridad, mientras yo mismo empezaba a venirme abajo. Porque además, otro amigo mío perdió a su mamá casi al mismo tiempo. Y también estoy tratando de acompañarlo. Y también se apoya en mí. Y también necesita que yo esté bien para sostenerlo. Y yo ya no sé qué es mío y qué es de ellos. Todas las noches siento que tengo el corazón comprimido dentro de una mano invisible. Y no puedo decirle. También necesito ayuda. Porque ella necesita más. Ella siempre necesita más. Y yo no quiero abandonarla. No quiero ser otro que la deja en su peor momento. Pero siento que me estoy rompiendo. Siento que ya no soy yo. Intenté hablarlo. Fallé miserablemente. Intenté 1000 veces buscar el momento. Pero siempre pasaba algo. Una crisis. Un ataque de ansiedad. Un recuerdo que la tumbaba. Una caja vieja de su mamá que la hacía llorar una hora. Como le dices en medio de eso. Oye, creo que estás cruzando límites. Imposible. Hasta que un día simplemente exploté. Fue una noche tranquila. Cenamos pasta que ella preparó. Había música suave. Velas encendidas. Todo parecía íntimo. Demasiado íntimo. En un momento se levantó, se acercó por detrás y me abrazó mientras yo lavaba los platos. Algo tan simple. Pero el tipo de abrazo no era de amiga. Era lento, suave, con su mejilla contra mi espalda. Ahí me quebré. Le dije que necesitábamos hablar. Con voz baja, lento, como si las palabras fueran vidrio. Ella me miró. Solo me miró. Y luego empezó a llorar. No un llanto suave. Un llanto que parecía que le arrancaba la vida. Me dijo. No estoy buscando nada contigo. No estoy intentando reemplazar nada. Solo, no quiero sentir que me estoy cayendo. Y eso fue como un golpe directo al pecho. La abracé. Porque no sabía qué más hacer. Y los dos nos quedamos llorando en la cocina. No resolvimos nada. No pusimos límites. Solo, lloramos juntos. Esa noche no durmió conmigo. Pero tampoco se alejó mucho. Cada tanto asomaba la cabeza por la puerta para asegurarse de que yo estaba allí. Desde entonces, todo se volvió raro. Ella empezó a controlarse más. A evitar tocarme demasiado. A mantener distancia a propósito. Pero la tensión era casi peor. Como si los dos supiéramos que estábamos bailando alrededor de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Y yo, empecé a sentir algo que nunca había sentido antes. Algo que me daba miedo admitir. Algo que no sabía si era cariño, amor reprimido, culpa, ternura o una mezcla enfermiza de todo eso. Update, 2 semanas después. Ok, esto es un update grande. Hace unos días, me dijo que quería intentar regresar a su casa solo un par de noches. Yo la llevé. Ayudé a limpiar. A ordenar algunas cajas. A mover cosas que le dolían demasiado tocar sola. Cuando entró a su cuarto, se quedó parada en la puerta varios minutos sin moverse. No lloraba. No hablaba. Solo, respiraba como si el aire le pesara. Esa noche se quedó ahí. La llamé para ver cómo estaba. Me dijo que bien. Mentía. Lo sé porque su voz temblaba. Al día siguiente, regresó a mi casa. Pero traía algo diferente en la mirada. Más calma. Más tristeza también. Pero algo, distinto. Me dijo. Creo que te he estado usando para no sentir. Y no es justo. Yo no supe qué decirle. Ella continuó. No quiero que me sueltes. No todavía. Pero tampoco quiero arrastrarte conmigo. Y luego agregó algo que todavía me hace un nudo en el pecho. Gracias por sostenerme cuando yo no podía ni estar de pie. Después de eso, hablamos de verdad. Por primera vez. Hablamos de límites. De espacio. De su dolor. Del mío. De que yo no soy su pareja ni su reemplazo. De que ella necesita un terapeuta. De que yo necesito descanso. De que ambos necesitamos tiempo. Fue difícil. Muy difícil. Pero fue honesto. Esa misma tarde, decidió quedarse en su casa. Yo la dejé, con el corazón hecho un desastre pero sintiendo que, por primera vez, algo estaba empezando a acomodarse. Edith. Han pasado 5 días desde que volvió a su casa. 5 días en los que no me ha buscado para dormir conmigo, ni para cocinarme, ni para aferrarse a mi brazo. Pero si hablamos. Una vez al día. No desde el miedo, sino desde el cariño. Ayer me escribió algo que me hizo llorar como idiota. Hoy puse las fotos de mi mamá en la repisa. No lloré. Me dio paz. Creo que estoy empezando a caminar otra vez. Y luego. Y quiero que tú también puedas respirar.
No sé qué seremos en el futuro. No sé si este vínculo tan raro se transformará en algo más o si simplemente quedará como una cicatriz compartida. Pero sé esto. Ella está sanando. Yo estoy sanando. Los dos estamos aprendiendo a sostenernos sin destruirnos. Y por primera vez en 2 meses, siento esperanza. La casa se siente más vacía, sí, pero también más ligera, más mía, más respirable. Y cuando ella venga a visitarme mañana, por primera vez sin quedarse a dormir, creo que será el inicio de algo diferente. Algo más sano, más real, menos dependiente, más humano. Algo nuestro, pero sin dolor de por medio. Y eso, después de todo lo que vivimos, ya es suficiente. Update 1 año después. Ha pasado 1 año desde que publiqué mi confesión. 1 año desde que la vida se sintió como un edificio derrumbándose sobre nuestras cabezas. 1 año desde que mi mejor amiga desde la infancia, la persona que más he querido sin darme cuenta, perdió a su mamá, su casa emocional, y casi también su dignidad por culpa de un tipo que no supo estar ahí para ella. 1 año desde que casi nos arrastramos el uno al otro a una dependencia que habría acabado mal. Estoy escribiendo esto porque creo que merezco dejar constancia de lo que pasó después. De lo que realmente significa sanar. De lo que significa querer a alguien sin darte cuenta. Y de lo que significa dejar de sentirte responsable de la vida de los demás para aprender a vivir la tuya. Porque sí, seguimos en contacto. Pero la historia no terminó como imaginan. O tal vez sí. Depende del lector. Voy a contarlo bien. Lo que pasó en los primeros meses después de que ella volvió a su casa. El primer mes fue raro. Después de nuestra conversación real, la que nos sacó el corazón por la boca, volvió a su casa. No de golpe, no de forma heroica ni cinematográfica. Más bien, como quien vuelve a un cuarto que huele a polvo y a pasado, pero que ya no da miedo. Ese primer mes ella dormía mal. Me lo decía sin decirlo. Había noches que me mandaba un ¿estás despierto? A las 3 de la mañana, y aunque yo sabía que debía marcar límites, también sabía que estaba luchando por no recaer en la dependencia emocional que habíamos creado sin querer. Yo le contestaba. No por obligación, sino porque todavía me importaba profundamente. Pero la diferencia era que ya no venía a mi casa sin aviso. Ya no se aferraba a mi brazo en la calle. Ya no dormía abrazada a mí. Ya no cocinaba para los dos como si fuéramos pareja accidental. Había espacio. Un espacio raro, incómodo, pero necesario. El segundo mes fue más duro para mí que para ella. Porque mientras ella comenzaba terapia, y juro que fue la mejor decisión de su vida, yo empecé a enfrentar algo que llevaba ignorando meses. Estaba agotado emocionalmente. El duelo de ella, el duelo de mi otro amigo, el miedo a romper a alguien frágil, todo eso dejó cicatrices que no me había permitido ver. Empecé a sentir una tristeza constante. Un vacío extraño. Como si hubiera vivido en modo supervivencia emocional demasiado tiempo. Fui a terapia también. Y ahí entendí algo que me cambió la vida. Acompañar a alguien no significa arruinarte con esa persona. Suena obvio. Pero yo no había entendido nada hasta ese momento. Encontró un trabajo nuevo. Comenzó a vivir de verdad. Con el paso de los meses, ella empezó a mejorar. Pintó su casa. Cambió los muebles. Regaló ropa que la hacía sentir estancada. Comenzó a salir más. A reír más. A tener una vida que no giraba alrededor del duelo. Y yo, la veía transformarse sin que me necesitara para no caerse. La primera vez que salió con nuevas amistades, casi me dan ganas de llorar. No de celos. No de tristeza. Sino de alivio. De orgullo. Estaba caminando sola. No perfecta. No completamente estable. Pero sola. Y eso era un milagro comparado con lo que vivimos. Hubo un punto en el que dejamos de hablar todos los días. No fue planeado. Simplemente la vida se acomodó así. Y no voy a mentir, al principio dolió. Estaba tan acostumbrado a su presencia constante, a su dependencia, a esa intensidad que casi nos destruye, que cuando dejó de escribirme diario, sentí una especie de vacío, una nostalgia rara, como cuando apagas un ventilador después de tenerlo prendido meses, el silencio te aturde. Pero también necesitaba ese silencio. Necesitábamos espacio para reencontrarnos con nosotros mismos. Y funcionó. 6 meses después, pasó algo que ninguno vio venir. No tiene nada que ver con romance, así que no esperen eso. Un día cualquiera, ella me invitó a su casa para cenar. No para llorar. No para depender. No porque necesitara compañía. Simplemente para compartir.
Entré y me sorprendió algo. La casa ya no se sentía como el mausoleo emocional de su mamá, o como el refugio donde se escondió tras el abandono, ni como el escenario del desastre que vivimos juntos. La casa era suya, realmente suya. Respiraba distinto. Ella también. Esa noche hablamos de todo y de nada. Risas, memorias, planes, momentos incómodos. Pero por primera vez en meses, hablamos como dos personas que se quieren y se respetan, no como dos sobrevivientes agarrados del borde del mismo precipicio. Fue la noche más normal y a la vez más especial que hemos vivido. Antes de irme, ella me dijo: gracias por ayudarme a llegar hasta aquí. Y gracias por dejarme caminar sola después. Y ahí entendí que todo lo que habíamos pasado, lo bueno, lo malo, lo confuso, lo doloroso, había valido la pena. ¿Y ahora? ¿Qué somos? La pregunta que todos me hacen, cuando cuento esto en la vida real, muy por encima, es siempre la misma. Entonces, ¿son pareja ahora? Y la respuesta es: no. Pero tampoco somos solo amigos como antes. Somos algo mejor. Suena cursi, pero es real. Lo que vivimos creó un tipo de vínculo que no es romántico, pero tampoco es algo casual. Es una mezcla rara de lealtad, historia compartida, aprendizaje emocional, cariño profundo, límites saludables, y una fuerza que solo se forma cuando dos personas pasan por un infierno juntas y sobreviven. No somos pareja. Nunca cruzamos esa línea. Nunca lo buscó ella, ni lo busqué yo. Y ahora que los dos estamos estables, nos damos cuenta de que convertirlo en romance solo habría sido una manera de justificar la dependencia que tuvimos durante el duelo. Hoy somos dos adultos que se quieren sin necesidad de aferrarse, sin miedo, sin confusión. Es raro. Es bonito. Es suficiente. Lo mejor, ella está realmente bien. Se ríe más. Duerme mejor. Tiene su vida llena de nuevas rutinas. Hace ejercicio. Tiene nuevas amistades. Ha aprendido a hablar de su mamá sin romperse. Y aunque todavía duele, porque el duelo nunca desaparece del todo, ya no es una herida abierta. Es una cicatriz que le recuerda que sobrevivió. Y yo, también estoy mejor. Mis amistades me dijeron que parecía más liviano. Me volví más consciente de mis límites. Aprendí a decir no. Aprendí que no soy responsable de salvar a nadie. Y que acompañar también implica saber cuándo dar espacio. Todo eso me cambió. Y lo más inesperado, ella está saliendo con alguien. Hace 2 meses comenzó a salir con un chico que conoció en un grupo de teatro comunitario. No lo presentó como su pareja, solo como alguien que está conociendo. Y, para mi sorpresa, no sentí celos. No sentí rabia. No sentí que me estaban reemplazando. Sentí paz. Sentí que por fin todo tenía sentido. Que la vida nos estaba llevando a donde debíamos estar. Que no éramos almas destinadas a estar juntas, sino almas destinadas a sostenerse mientras ardía el mundo alrededor. Y me alegro por ella. De verdad. Edith, 1 año después. No somos pareja. No somos desconocidos. No somos un cliché romántico. Ni tampoco un desastre emocional. Somos dos personas que sobrevivieron a una tormenta brutal sin perderse en el intento. Dos personas que aprendieron a quererse sin depender. A sostenerse sin hundirse. A dejar ir sin desaparecer. Y hoy, puedo decir con absoluta sinceridad: sí, valió la pena. Sí, dolió. Sí, fue complicado. Pero sí, estamos bien. Los dos. Finalmente. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.